Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, que como les decía yo, se llama Fisiopatología de las enfermedades del pericardio. Bueno, van a ver que esta clase, en la primera parte, vamos a hablar de algunos objetivos que vamos a tratar hoy. Primero, vamos a recordar la anatomía y fisiología del pericardio. Vamos a describir las 4 entidades patológicas que más frecuentemente dañan o afectan al pericardio. Vamos a definir pericarditis aguda, vamos a hablar de su etiología, del cuadro clínico, cómo hacemos el diagnóstico, cuáles son los exámenes complementarios. También vamos a hablar de una complicación de la pericarditis, que es el derrame pericárdico, su etiología, sus manifestaciones clínicas, cómo se hace el diagnóstico, cuál es su principal repercusión hemodinámica o conocida como taponamiento cardíaco. Vamos a hablar de los datos del examen físico para hacer este diagnóstico y los métodos complementarios utilizados también. Vamos a también hablar de la 4ª entidad, que es la pericarditis constrictiva, y del mecanismo patogénico por el que se da, sus similitudes con la miocardiopatía restrictiva, sus síntomas, sus hallazgos al examen físico, y vamos a hacer un listado de patologías que pueden cursar con síntomas parecidos, ¿verdad? Los de las enfermedades pericárdicas como un tema de eh, diagnóstico diferencial. Entonces, para comenzar, déjenme quitar esto de aquí. Vamos a decir que el pericardio es un saco fibroso relativamente avascular que va a rodear el corazón primordialmente, constando de 2 capas. Una capa conocida como el pericardio parietal o una capa fibrosa externa que tiene un grosor de aproximadamente 1 a 2 milímetros y una capa más interna que está en contacto directo con la superficie cardíaca o conocido como el pericardio visceral. El pericardio, aunque es avascular, está bien inervado, por lo que su inflamación causa mucho dolor y por su localización, evidentemente el dolor está relacionado en el área precordial y la gente dice, me duele el corazón y literalmente así es, ¿verdad? Y activa reflejos de tipo vagal. Ustedes saben que entre estas 2 capas hay un espacio virtual conocido como el espacio pericárdico, el que normalmente tiene una cantidad de líquidos que más o menos está cercana a los 50 ml. Este espacio pericárdico tiene varias funciones. La primera es que tiene normalmente una presión negativa, como ya vamos a ver más adelante. Durante la inspiración, esto es importante ya que va a disminuir las presiones pleurales y pericárdicas, aumentando las presiones transmurales de las cavidades cardíacas, favoreciendo el retorno venoso. Esa es la importancia del pericardio. Aparte de otras importancias que ustedes seguramente recuerdan, ¿verdad? Como por ejemplo que permite que el corazón esté fijo, etcétera, ¿verdad? Entonces, muy importante el pericardio. Déjenme ver a qué compañeros vamos a entrar ahorita. Bien. Luego, a consecuencia de estas propiedades físicas relativamente inelásticas, el pericardio va a limitar la dilatación cardíaca y va a potenciar las interacciones mecánicas de las cámaras del corazón, lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué alteraciones del pericardio vamos a hablar en esta clase hoy? Nos dijimos que el pericardio puede verse afectado por enfermedades de órganos vecinos, sobre todo pulmonares, y también por enfermedades sistémicas. Dentro de los 4 grandes grupos de enfermedades que vamos a ver hoy, vamos a hablar de pericarditis, entendido como una inflamación de la membrana pericárdica, el derrame pericárdico o un exudado de líquido que se acumula entre estas hojas pericárdicas y que supera la cantidad normal fisiológica. La tamponada cardíaca, cuando el derrame va a ejercer presión sobre las cavidades, impidiendo su correcto llenado, y la pericarditis constrictiva, que básicamente implica un engrosamiento, fusión, y disminución de la elasticidad del pericardio. Bien, déjenme entrar a sus compañeros que todavía están ahí. Les suplico nuevamente que sean puntuales para evitar esto, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar algunas generalidades sobre las etiología de la enfermedad pericárdica. Les cuento que la mayor parte de las causas de enfermedad pericárdica es idiopática. Se ha llegado a la conclusión que pueden ser
en el contexto de una enfermedad viral o postvirales, ¿verdad? Unos días después o unas semanas después de haber tenido la enfermedad viral, o también mediado por complejos inmunológicos. También causas infecciosas son causas muy frecuentes de enfermedad pericárdica. Dentro de ellos y a la cabeza, los virus como el Coxsackie virus, el ecovirus, adenovirus, Epstein-Barr virus, citomegalovirus, virus de la influenza, virus de la varicela, de la rubiola, del HIV, de la hepatitis B, de la papera, parvovirus, viruela, que gracias a Dios ya no tenemos, ¿verdad? Luego, causas bacterianas un poco menos frecuentes, pero dentro de ellas la más frecuente, el Mycobacterium tuberculosis, que sigue siendo una causa frecuente de pericarditis, el estafilococo, el estreptococo, el hemófilus, las neiserias, la clamidia, la legionela, la salmonela, entre otros. También hongos en casos, por ejemplo, de inmunosupresión, como el paciente con HIV, la histoplasmosis, la aspergilosis, la blastomicosis, coccidiomicosis, cándida. Parásitos, principalmente toxoplasmosis y algunas otras infecciones de los anillos de reemplazo valvular. Por ejemplo, pacientes que han tenido una endocarditis infecciosa, se les ha tenido que poner un reemplazo valvular y las infecciones están relacionadas también con etiología pericárdica. Vamos a ver qué más. También hay causas no infecciosas. Las que acabamos de ver son infecciosas, evidentemente. Y las no infecciosas están relacionadas con procesos autoinmunes como lupus eritematoso, artritis reumatoidea, escleroderma, síndrome de Sjögren, vasculitis. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Sjögren? Hola. No es que tiene los ojos y la voz y la boca seca. Vaya, acuérdense que ahora cuando yo les pregunte tienen que contestar como estudiantes de medicina, ¿verdad? Es una enfermedad Yo, autoinmune doctora. caracterizada por un daño a las glándulas salivales, principalmente a las de la boca y también a las glándulas lagrimales, como por ejemplo las del ojo, pero no solo es eso, ¿verdad? No solo es el ojo seco, también puede tener otras anormalidades, pero es bien importante cuando estén leyendo los cuadros de nuestras clases que si no entienden algo, que vayan y lo busquen, ¿verdad? Otras causas inflamatorias, enfermedades autoinflamatorias raras como la fiebre mediterránea, síndromes post-injuria cardíaca, que hay un grupo que me está trabajando en ese tema obligatorio. Luego, algunas otras enfermedades importantes, enfermedades de depósito como la sarcoidosis, ¿verdad? La enfermedad inflamatoria intestinal, el síndrome de Behçet, la fiebre reumática, que van a ver la clase la próxima semana, neoplasias a la cabeza también ahora, sobre todo de origen metastásico, lo vamos a ver más adelante, pero principalmente cánceres de pulmón y cáncer de mama son los que principalmente dan metástasis a pericardio y también cánceres hematológicos como la leucemia y la enfermedad de Hodgkin. Dentro de las neoplasias primarias que afectan al miocardio, pues también tenemos al rhabdomyosarcoma, al teratoma, al fibroma, a los lipomas, leiomiomas y angiomas. Y causas cardíacas de problemas pericárdicos, por ejemplo, la pericarditis precoz a un infarto, o el síndrome de injuria postcardíaca, la miocarditis y la disección de la aorta. Entonces, si se fijan en esta tabla sacada del UpToDate, podemos hacer un resumen, ¿verdad?, de las causas, de las principales etiologías, agrupándolas por sistema. Tenemos otras causas también bastante comunes, por ejemplo, el trauma, en el cual básicamente podemos tener un trauma abierto o un trauma cerrado. Un trauma abierto es un trauma en el que hay laceración de la piel y sangre, etcétera. Y un trauma cerrado es, por ejemplo, un accidente de tránsito en el que con el timón un paciente se golpea el tórax y entonces ahí podemos tener una patología pericárdica. Por supuesto, también los iatrogénicos, ¿verdad? Que los hacemos los médicos sin la intención de dañar cuando estamos haciendo algún procedimiento invasivo, una colocación de stent, una toracocentesis, etcétera, y podemos dañar el pericardio. Causas metabólicas a la cabeza, hipotiroidismo, uremia, que es la fase final de la insuficiencia renal crónica, el síndrome de ovario hiperestimulado, radiación, que como ustedes saben es una parte de la terapéutica del cáncer, y algunas enfermedades pericárdicas relacionadas con drogas como las fármacos antituberculosos, anticardiovasculares como la hidralacina,
anticoagulantes, anticonvulsivos, antibióticos que nosotros utilizamos en la práctica diaria. Entonces lo debemos de considerar cuando estemos haciendo el análisis de nuestro paciente. Vamos a comenzar con pericarditis aguda, definiéndolo como una enfermedad inflamatoria aguda del pericardio que puede o no estar acompañado de derrame pericárdico, es decir, un aumento del fluido pericárdico mayor de 50 ml. La pericarditis puede aparecer como una enfermedad aislada o puede aparecer en el contexto de una enfermedad sistémica, como cuál es lupus, decíamos, es Sjögren, vasculitis, insuficiencia renal crónica o una neoplasia. El espectro de etiologías es muy amplio. De hecho, aquí les presento algunas características. Primero, la pericarditis aguda idiopática. ¿Qué es eso de idiopática, doctora? No encontramos causa. Dijimos en las diapositivas anteriores que se cree que puede ser viral, postviral, mediada por complejos inmunes, pero en realidad se hace estudio y nunca se llega a saber la causa. Luego las causas infecciosas, ya hablamos, los virus sobre todo, las dentro de las bacterianas, la tuberculosa, las neoplásicas, decíamos, muy importante, las metastásicas, cáncer de pulmón, las asociadas a problemas autoinmunes y también las asociadas a problemas metabólicos. La pericarditis por radiación y también por fármacos. Entonces, es muy importante que consideremos todas las posibilidades de causas para que hagamos una anamnesis bien orientada y no se nos olviden los antecedentes buscar algunas de estas posibilidades. Decíamos en cuanto a la etiología, algunas características, los pacientes que tenemos sospechas que es pericarditis aguda, que tienen fiebre y que no responden al tratamiento, tienen más posibilidad de tener una causa inmunitaria sistémica o un trastorno maligno como causa de pericarditis. En el contexto de un infarto de miocardio también puede presentarse una pericarditis más o menos 1 a 3 días después de un infarto transmural. Y el síndrome de Dressler, pónganle atención, esta es otra forma de pericarditis postinfarto, solo que esta se produce semanas a meses después del evento isquémico y se cree que es una policerositis de origen autoinmune que vamos a manejar con AINES primordialmente. AINES, llámese ibuprofeno y todos los que ustedes ya conocen. Bueno, la pericarditis neoplásica, cuando se presenta, casi siempre se asocia con derrame pericárdico y tendencia a complicarse con un taponamiento. Decíamos que cáncer de mama, pulmón y los hematológicos están relacionados con las metástasis y el tratamiento son AINES y en algunos dicen colchicina para evitar las repercusiones. La pericarditis urémica se presenta en los casos de insuficiencia renal crónica avanzada, igual que la neoplásica se acompaña de derrames pericárdicos y el tratamiento es optimizar la diálisis del paciente y ya en este caso, aunque el paciente esté con diálisis, podemos utilizar AINE. Yo sé que esto les puede sonar como un paciente con insuficiencia renal le voy a dar ibuprofeno. El paciente ya está con un tratamiento de sustitución, entonces le podemos dar AINES con bastante libertad. Y lo que les decía, la pericarditis postinfarto puede presentarse de forma aguda, 1 o 3 días después del infarto, o de forma más crónica, semanas después, lo que llamamos el síndrome de Dressler. Vamos a hablar un poquito de las manifestaciones clínicas de la pericarditis. Y básicamente el cuadro clínico tiene una tríada característica que está formada por el dolor torácico, del cual vamos a hablar de sus características más adelante, fiebre o febrícula, y la presencia al examen físico de un hallazgo conocido como el roce pericárdico o frote pericárdico. En cuanto al dolor torácico, el dolor torácico es retroesternal, igual que en la enfermedad isquémica cardíaca, es agudo, pero el paciente en vez de referirlo como opresivo dice que es empuñalada, en salvadoreño en piquetazo, de fuerte intensidad y muy debilitante. Miren qué características más importantes, empeora con la inspiración y empeora si me acuesto boca arriba o como les decía la doctora, en decúbito dorsal o decúbito supino. Y este tipo de dolor es característico que se alivie si yo me pongo un almohadón y me hago hacia adelante o me acuesto en decúbito ventral, que se llamaba el signo del almohadón hace unos años, todavía creo que se llama así. Y entonces este dolor torácico que tiene estas características se le conoce como dolor pleurítico. Ya habíamos hablado de eso en una clase de nosología. El dolor pericárdico en cuanto a su irradiación
tiende a irradiarse casi a los mismos lugares que el corazón, puede ser brazo izquierdo, puede ser mandíbula, pero típicamente se irradia a la cintura escapular. Cuando me refiero a la cintura escapular, me refiero a la parte alta del tórax, ¿verdad? Específicamente a los trapecios. Si el paciente dice que el dolor se le va al trapecio, esto podría significar que el paciente no es un origen isquémico, sino que es un origen pericárdico, y esto se da principalmente por una irritación de los nervios frénicos que pasan al lado del pericardio. Este tipo de dolor, aunque tiene algunas características que lo hacen semejante al infarto, tiene otras características que nos ayudan a diferenciarlo. Por eso le llamamos diagnósticos diferenciales. Diagnósticos diferenciales entonces son patologías que se parecen en algo, pero que tienen algunas características que lo diferencian. Entonces aquí tenemos dos patologías en las que tenemos que pensar: isquemia o infarto de miocardio y tromboembolia pulmonar. Si alguien tiene una duda de lo que voy diciendo, deténgame, por favor, no hay ningún problema. Entonces les traigo este cuadrito. Este cuadrito lo saqué de la medicina interna de Cecil, donde dice que vamos a buscar los hallazgos del paciente que pensamos que tiene pericarditis y los vamos a comparar con los de los diagnósticos diferenciales que hablamos: isquemia miocárdica y embolia pulmonar. ¿Cómo es el dolor torácico en la isquemia? Pesado, opresivo, constrictivo. ¿Cómo es en la pericarditis? Aguda, empuñalada, sordo. ¿Cómo es el de la embolia? Agudo y empuñalada, muy similar al de la pericarditis. ¿Tiene algún cambio con la respiración el dolor del infarto? No. El de la pericarditis sí, se empeora con la inspiración. Y el de la embolia va a estar ausente cuando el paciente está en la fase de apnea. ¿Cambia en algo el dolor cuando cambio de posición? El del infarto no. El de la pericarditis sí, empeora el decúbito dorsal o supino y mejora al sentarse recto o a echarse hacia adelante. El de la embolia pulmonar no se afecta por los cambios de posición. ¿Cuánto dura el dolor isquémico? Puede durar minutos cuando solo es isquemia o horas si es un infarto. El de la pericarditis puede llegar a durar varios días, igual que el de la embolia pulmonar. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con dolor torácico y consume nitroglicerina? Pues el dolor se le quita o le mejora, pero si lo que es pericarditis o embolia, no va a tener ningún cambio en relación al dolor. Y a la exploración física, vamos a tener el signo que le decíamos, el frote pericárdico o roce de fricción. Va a estar ausente en isquemia o en el infarto y va a estar presente en la mayoría de pacientes con pericarditis. Y en la embolia pulmonar nos podemos confundir porque encontramos un roce pero pleural, no pericárdico. Entonces, si se fijan, estas patologías tienen algunas cosas que se parecen y otras cosas que lo diferencian. Eso es a lo que llamamos el diagnóstico diferencial. Bien, y ahora les voy a presentar un audio con respecto al roce pericárdico. ¿Qué es el roce pericárdico? El roce pericárdico es un sonido, es un ruido que el libro de Farrera, de cual él sacado la mayoría de la clase, 19 edición, dice que es un sonido superficial, chirriante, que se escucha mejor con el diafragma o la membrana del estetoscopio a nivel del borde external izquierdo, donde les estoy señalando. Si se fijan, aquí es donde se encuentra una porción del pericardio y por eso es la mejor parte para oírlo. Y también debemos de colocar a nuestro paciente inclinado hacia adelante por dos motivos. Uno, con eso el paciente está cómodo porque se le calma un poco el dolor y entonces nosotros podemos tomar un tiempo suficiente para escuchar este frote. Suele ser cambiante en intensidad, presencia o localización, por lo que en su ausencia, es aconsejable repetir la auscultación. Voy a dejar de compartir, creo yo, porque así no se va a escuchar el sonido y me avisan si lo escuchan. Uy, perdón.
se escucha. Vaya, hoy vamos a hacer una cosa. Van a ponerse su manita. Pueden activar sus cámaras si quieren. Van a ponerse su mano sobre su oído. Si tienen audífonos, se los tienen que retirar un momento. Y con la otra mano se van a frotar el dorso de la mano, así como lo estoy haciendo yo. Lo van a hacer en silencio, lo vamos a hacer todos en silencio. Y ese ruido que ocasiona el frote de la mano, de mi dedo sobre el dorso de la mano, se parece al ruido del frote pericárdico y también al del frote pleural. Lo que cambia entre frote pericárdico y frote pleural es el lugar donde lo escucho. Dijimos que en el frote pericárdico es a nivel esternal izquierdo, más o menos ahí por el quinto espacio intercostal, y el pleural lo ausculto en la región axilar media o posterior. Pero es más o menos el mismo sonido. Entonces colocan su mano sobre su oreja, lo más fijo posible, y frotan. ¿Alguien lo hizo? Sí, doctora. Vale, entonces, cuando quieran acordarse cómo suena el frote pericárdico, es de esa manera. Porque el sonido que yo tenía aquí, según yo, se oía muy bien y creo que se escucha, pero no es tan claro como cuando lo hacemos así. Entonces, si tenemos frote pericárdico, la sospecha es pericarditis, ¿verdad? Bien, ¿están viendo mi pantalla todavía? Sí. Sí, doctor. Sí, doctora. Correcto. Ok, entonces vamos a hablar un poquito del diagnóstico. ¿Qué aparte de la clínica, del examen físico y de la historia clínica, yo puedo enviarle a mi paciente para corroborar mi diagnóstico? Y entonces vamos a usar aquí nuestro querido electrocardiograma. Déjenme hacer grande esto para poder poner el puntero. Electrocardiograma. El otro ciclo en introducción a la clínica nos vamos a dar gusto viendo electrocardiograma. Hoy solo vamos a hablar algunas cositas sencillas, pero el electro es una de las pruebas complementarias más útiles en el diagnóstico de la pericarditis, aunque en ocasiones puede estar normal o puede ser muy inespecífico. Las principales características del electrocardiograma en un paciente con pericarditis son la elevación del segmento ST, que suele ser difusa, es decir, en muchas derivaciones, excepto en dos, ABR y B1. En esas dos no va a haber elevación del segmento ST, sino que vamos a tener lo contrario, depresión del segmento ST. Y lo otro es que también se puede acompañar de una depresión del segmento PR. Ya se los voy a poner en una imagen para que quede claro cuáles son estos cambios. Pero igual que hablábamos del cuadro clínico del dolor, el electrocardiograma va a tener hallazgos en las otras patologías que hemos visto. Entonces, en la isquemia vamos a tener la misma elevación del segmento ST. ¿Y cómo hago el diagnóstico? La elevación del segmento ST en infarto es convexa, hacia abajo, si me están viendo mi mano. Ya vamos a verlo en un ejemplo. La de la pericarditis es cóncava, de esta manera. Y en la embolia pulmonar no necesariamente hay elevación del segmento ST y si la hay, solo va a estar confinada en algunas derivaciones. En cuanto a la depresión del segmento PR, no va a estar presente en el infarto, tampoco en la embolia, pero frecuentemente en la pericarditis aguda. Entonces, aquí les presento un trazo electrocardiográfico. Esta es una onda P. Esta línea isoeléctrica, quizás la vamos a ver mejor acá, la onda P. Esta línea después de la onda P hasta el inicio del complejo QRS se conoce como segmento PR. No intervalo PR, por favor. Intervalo es cuando incluye una onda. Pero en este caso, solo esta línea recta después de la onda P hasta el inicio del QRS se llama segmento PR. Como ustedes pueden ver, de forma normal es plano o isoeléctrico se llama. Y ustedes están observando aquí una pericarditis y el segmento PR deprimido o inclinado hacia abajo. Y este otro segmento, que aquí desgraciadamente no se mira muy bien, al terminar el QRS sigue un pequeño segmento isoeléctrico que se llama el segmento ST. En este caso está patológico porque está elevado, debería de estar a este nivel, al mismo nivel del PR, ¿verdad? Pero aquí está elevado. Esta elevación del segmento ST se conoce como elevación cóncava, hacia arriba,
¿verdad? Tiene una cavidad, una concavidad. Ahora observen esta elevación del segmento ST, es convexa, da la impresión de que está hacia abajo. Esa es una de las diferencias electrocardiográficas entre el infarto y la pericarditis. Y la otra diferencia, como decíamos, es que el segmento PR en el infarto no va a alterarse, no va a estar deprimido, va a estar isoeléctrico. Otra característica, esta elevación convexa del segmento ST en el infarto va a estar solo en algunas derivaciones. Por ejemplo, si el paciente tiene un infarto de la cara inferior, solo va a estar en las derivaciones de 2, de 3 y ABF. Y en el resto de las derivaciones no deberíamos encontrar elevación. Pero en la pericarditis va a estar en todas las derivaciones. Entonces se llama una elevación del ST cóncava y generalizada a todas las derivaciones, excepto ABR y B1. Yo le decía ahora a un colega que galán que el electro fuera así, ¿verdad? El que le tomamos al paciente. La realidad es esta. Así nos presenta el electro. Este es un electro verdadero. Y uno, Dios mío, ¿verdad? La doctora me lo explicó en clase, pero ya aquí es otra onda. Y exactamente. Pero yo les he señalado en rojo aquí una elevación del segmento ST cóncavo, como lo pueden ver acá, cóncavo. Cóncavo, en la mayoría es cóncavo. Luego la depresión del segmento PR, que aquí no se mira tan bien, pero más o menos lo podemos evidenciar. Y decíamos que en ABR y en B1 no hay elevación del ST. Lo que podemos encontrar al contrario es una depresión del segmento ST, como ustedes lo pueden ver. Y si hay depresión del segmento ST, tenemos también una elevación del segmento PR, como ustedes lo pueden ver aquí. Dios mío, y se me manchó esto. ¿Cómo? ¿Claro esto? ¿Claro estos hallazgos? Sí, doctora. Ok, ya me Sí, voy a dar doctora. cuenta, en el examen me voy a dar cuenta si quedó claro. Bien, ¿qué O otros bueno, si estudios? gusta puede repetir, por favor, ¿El qué quiere que le repita? lo que acaba de Pero es que he explicado un montón de cosas. ¿Qué es lo que quisiera en especial que le repita? Bueno, todo mejor, doctora. No vaya a ser que Vaya, por los solo cambios, explicar lo último quede más perdido. vaya, yo no sé cómo se me manchó esto. No tengo ni idea. Pero bien, les decía que los hallazgos electrocardiográficos de pericarditis son elevación del segmento ST en la mayoría de derivaciones y que su elevación es cóncava, hacia arriba, como que fuera un palito de hockey o como que fuera una J, para que no se olviden. Otra más es una depresión del segmento PR, que como lo ven acá, excepto estas dos cosas no van a suceder en dos derivaciones, ABR y B1, donde podemos encontrar depresión del segmento ST y elevación del segmento PR. Bien. Y se me manchó toda la presentación. ¿Alguien sabe? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué puedo hacer? ¿O alguien me está manchando? Udiel me está Doctora, manchando. no Ajá. estoy segura, no estoy segura, pero intente salir de la presentación y mire si estando en la presentación usted puede eliminar eso, porque a veces eso pasa cuando uno está Sí, en... gracias. Algo pasó. A ver, Gracias. Bueno, en los estudios complementarios, aparte del electrocardiograma, podemos mandar un ecocardiograma, que esto en pericarditis aguda solo nos va a servir para ver si la pericarditis está complicada con derrame pericárdico. Una radiografía de tórax, que también, si el paciente tiene complicación con derrame pericárdico, vamos a tener una cardiomegalia o un aumento del tamaño cardíaco. En algunos casos vamos a encontrar derrame pleural o otras alteraciones en el pulmón que no pensábamos que iban a estar, como una neumonía, lesiones tuberculosas, neoplasias, y a eso nos da la idea de cuál es el origen de la pericarditis del paciente. También, como parte del diagnóstico diferencial, hay que diferenciarlo de infarto. Entonces, casi siempre enviamos las enzimas cardíacas. La desgracia es que fíjense que en pericarditis podrían elevarse un poquito las troponinas y la CPK-MB, y esto nos hace que nos confundamos con el diagnóstico. Pero cuando confirmamos que es pericarditis y tienen elevadas las enzimas cardíacas, le vamos a llamar miopericarditis. Miopericarditis. ¿Por qué? Porque acuérdense que las enzimas están siendo liberadas por el miocardio.
Aquí les presento, solo a manera de cultura general, una radiografía de tórax normal. Ustedes observan la silueta cardíaca, esta placa es de una mujer, miren porque tiene mamas. No sé si se habían fijado, pero es mujer. Y en este caso les presento una radiografía de tórax con una evidente cardiomegalia, con un borramiento del ángulo costofrénico por un derrame y con alguna congestión pulmonar también. Entonces, esta radiografía de tórax está presentando un infiltrado en el ángulo costodiafragmático costofrénico izquierdo y una cardiomegalia global, lo que nos sugiere un derrame pericárdico. Bien, hablemos del diagnóstico entonces. El diagnóstico de la pericarditis es eminentemente clínico y para hacerlo vamos a necesitar la presencia de dos de los siguientes criterios. El dolor torácico típico, del cual ya hablamos, pleurítico, la presencia de roce o frote pericárdico al examen físico o alteraciones electrocardiográficas típicas o la presencia de derrame pericárdico en una radiografía de tórax. Con mucha frecuencia la causa va a poder establecerse de inmediato cuando la pericarditis se presenta como complicación de una enfermedad que ya conocíamos. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto y de repente comienza con fiebre y otra vez dolor torácico, lo más frecuente es que tenga una pericarditis por infarto. O si el paciente ha tenido una intervención quirúrgica cardíaca y le da pericarditis, pues le echamos la culpa de la pericarditis a la intervención cardíaca reciente, o un paciente ya conocido con insuficiencia renal crónica en diálisis y llega con dolor torácico, fiebre, roce pericárdico, decimos posiblemente es urémica. En algunos momentos no va a ser tan sencillo el diagnóstico y le vamos a poner idiopáticos porque no vamos a encontrar causa. Y cuando estemos haciendo ese diagnóstico, siempre tenemos que tomar en cuenta el diagnóstico diferencial. Otras patologías que puedan ser similares a esta, que se parezcan, pero que pueden tener algunas diferencias. Dentro de ellas, las más importantes a tomar en cuenta son las causas pulmonares como la neumonía, el derrame pleural, el neumotórax, y las causas cardíacas isquémicas como infarto, angina, miocarditis, disección de la aórtica y embolia pulmonar. ¿Cuál es el tratamiento de la pericarditis? Bueno, el tratamiento va a ser en base a la causa. Si la pericarditis es por tuberculosis, hay que optimizar el tratamiento tuberculoso o iniciar el tratamiento tuberculoso si el paciente no lo sabía. Si es uremia, pues optimicemos la diálisis y démosle AINE, ¿verdad? ¿Qué AINES les vamos a dar a los pacientes con pericarditis idiopática? Ácido acetil salicílico o aspirina, 500 a 1000 miligramos cada 6 a 8 horas. Harrison propone que se den entre 2000 a 3000 miligramos en 24 horas. O ibuprofeno, 600 a 800 miligramos cada 8 horas. O indometacina, de 25 a 50 miligramos cada 8 horas. En realidad, podemos utilizar cualquier AINES, pero estos son los que la literatura sugiere. Este tratamiento se debe dar por 2 semanas aproximadamente y se debe retirar gradualmente en 2 a 4 semanas. O sea que el tratamiento está durando aproximadamente un mes. Y si ustedes igual que yo ya están pensando como médicos, saben que los AINES pueden dar gastrolesividad, entonces hay que acompañarlos de un protector gástrico como omeprazol, lansoprazol, etc. Bien, hoy vamos a entrar a las otras dos entidades, derrame pericárdico y tamponamiento cardíaco. Derrame pericárdico ya habíamos mencionado que se va a entender como aquella situación en la que el volumen pericárdico ha superado el límite fisiológico de 50 mililitros. Y el taponamiento cardíaco es un síndrome en el cual este derrame pericárdico se encuentra a tensión, comprimiendo el corazón e interfiriendo con su funcionamiento normal. Básicamente lo que va a ocasionar es una dificultad del llenado diastólico de las cavidades y se va a caracterizar por disnea, elevación de la presión yugular, hipotensión y alteraciones de la perfusión. Bien, ¿cuál es la etiología del derrame pericárdico y del taponamiento? Igual que en la pericarditis es muy variada, pero de hecho la pericarditis aguda es la causa más frecuente. Específicamente se acompañan de derrame, decíamos anteriormente, la pericarditis tuberculosa, la pericarditis purulenta y la pericarditis neoplásica. Cuando hay personas que por un chequeo médico se hicieron un ecocardiograma, están sanas, pudieran encontrarse pequeñas cantidades arriba de lo normal de líquido pleural, de líquido pericárdico, perdón.
Y esto no es un hallazgo raro ni patológico necesariamente, ni siquiera requiere estudio ni tratamiento si es leve. Bien, entonces veamos un resumen de las causas de derrame pericárdico. Esto es sacado de Farreras 19 edición. Decíamos que puede ser una pericarditis de cualquier etiología. También puede presentarse en el contexto de enfermedades extracardíacas o cardíacas que están cursando con edemas o hipoalbuminemia. Tal es el caso del síndrome nefrótico, la cirrosis, la amiloidosis y la insuficiencia cardíaca. En el caso de hemopericardio o sangrado intrapericárdico, por ejemplo, lo que sucede en un trauma, como les decía, o en la disección aórtica, o cuando perforamos el corazón con algún dispositivo o algún procedimiento, o en una ruptura cardíaca posinfarto. También causas metabólicas como el hipotiroidismo, la insuficiencia renal, las neoplasias, el quilopericardio. El quilopericardio no es más que la ruptura del conducto torácico. Normalmente esto es también por traumas y la única manera de hacer el diagnóstico es sacando una porción de líquido pericárdico y viendo su alto contenido de triglicéridos. También hay personas que van a cursar con derrames pericárdicos crónicos e idiopáticos que nunca sabremos la causa y los derrames asociados a cirugía cardíaca. ¿Cuál es la fisiopatología del derrame pericárdico? Básicamente es un mecanismo inflamatorio. Ya sabemos que cuando hay inflamación hay exudación de líquido y que es un componente, ¿verdad?, de este proceso. Cuando las patologías son no inflamatorias, los mecanismos involucrados son de erosión vascular, comunicación de pericardio con las cavidades cardíacas o con la aorta, o obstrucción en el drenaje linfático, como hablábamos del quilopericardio. Las consecuencias del derrame es lo que nos interesa, porque estas van a poder tener repercusión a nivel de la función cardíaca. Y estas no van a depender solamente de la cantidad de líquido acumulado, sino también de la rapidez con la que se está acumulando, ya que derrames pequeños pero bruscos pueden ocasionar colapsos circulatorios como una ruptura cardíaca. Eso en el contexto de infarto. En condiciones normales decíamos que la presión intrapericárdica oscila entre 0 y -3. Esto quiere decir es que es predominantemente negativa. Cuando, debido a un derrame, la presión intrapericárdica aumenta, puede llegar a igualarse con la presión de las cavidades cardíacas, ocasionando compresión. Cuando esto sucede, estamos hablando de una complicación del derrame pericárdico a lo que conocemos como taponamiento cardíaco. Inicialmente en el taponamiento cardíaco lo que se van a comprometer son las cámaras derechas, ya que estas son de más baja presión que las izquierdas, y si progresa y no tiene tratamiento, se van a involucrar también el compromiso de las cámaras izquierdas. En este punto es importante que recordemos que pequeños aumentos en la cantidad del derrame van a ocasionar grandes incrementos en la presión intrapericárdica. Bien, entonces en esta imagen lo que les voy a presentar es cómo afecta la cantidad de líquido que puede estar en el corazón. Aquí en la curva A, yo les muestro un paciente que tiene un taponamiento hiperagudo. Miren hasta cuánto llegó la presión del corazón, del pericardio, perdón, cuando sabemos que allá anda por 0 a -3, y aquí llegó a 47 aproximadamente. Entonces dice que este taponamiento sucedió en el contexto de hacerle un procedimiento por colocarle un stent porque tenía una arteria con aterosclerosis y puncionaron pericardio y se llenó de sangre. Entonces comprimió las cámaras cardíacas y en este caso se tuvo que hacer un procedimiento de emergencia que se conoce como pericardiocentesis, en este caso el abordaje subsifoideo, para extraer este líquido que está ocasionando esta compresión. Y entonces ustedes observan que más o menos cuando sacaron 100 mililitros de los 200 que habían, la presión bajó de 47 a 10, ¿verdad? Entonces ustedes podrán decir, pero es que era poquito líquido. Exactamente. Y con solo sacar la mitad, la presión mejoró. Ahora miren este otro caso. En la curva B que está en azul, lo que tenemos es un paciente con un derrame pericárdico crónico, supuestamente de etiología viral. El derrame era tan importante que el paciente tenía casi 1.500 mililitros de agua alrededor del corazón. Ustedes podrán decir, ¿cómo sobrevivió ese paciente? El problema es que quizás este líquido pericárdico se fue acumulando poco a poco, de forma crónica, de tal manera que el corazón logró irse adaptando a esta compresión. Y se hizo lo mismo, ¿verdad? Se le hizo una pericardiocentesis
La presión en ese momento era de 22 milímetros de mercurio. Se le aspiraron más o menos 300 mililitros de líquido de los 1500 y la presión de 22 bajó a 10. Entonces, lo que les quiero explicar con estas figuras es que tanto un derrame pericárdico agudo que ocasione taponamiento intenso puede causar colapso circulatorio, mientras que un derrame pericárdico, aunque sea muy abundante líquido, si ha sido de inicio crónico, insidioso, pudiera no generar tanto colapso, aún con grandes cantidades. Bien, Doctora, una pregunta. dígame. ¿Cómo se puede, o sea, cómo se cuantifica cuánto líquido hay en el espacio pericárdico para decir, ah, sí, vamos a sacar tanto? Ecocardiograma. En el Ajá, lo ecocardiograma que ahí acabamos dice de ver cuándo. anteriormente, no sé si lo vimos en pericarditis, nos va a servir el eco para saber si hay derrame y medir cuánto hay. Entonces, si usted está haciendo en este caso esa colocación de stent y usted sabe que funcionó y entró sangre al corazón, tiene el eco a la mano y dice, hay 200 mililitros. Hay 200 mililitros, hay que sacarlo. Entonces, en lo que se prepara con esta aguja especial, usted saca los 200 mililitros. Se debe de sacar el total, ¿verdad? Solo que ser cuidadoso. Cuando son agudos se puede sacar el 100% de líquido acumulado. Cuando son crónicos podemos ir haciendo pericardiocentesis una hoy, una mañana, de acuerdo a la evolución del paciente. O sea que el eco dice, da el número o nosotros tenemos que sacarlo como con regla o algo así. Con regla. ¿Y cómo pon regla? O sea, por eso le pregunto, o sea, el eco dice la cantidad, hay tantos mililitros. Sí, 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 el eco le dice. Ok, ok, Pero no le gracias. entiendo por qué con regla. No, o sea, como es una imagen, ¿verdad? Entonces, probablemente pensé, ah, bueno, tal vez hay que medir, no Bueno, sé, o sea, sí, algo y así. el ecocardiografista hace mediciones, ¿verdad? De los ecos, pero él nos dice hay tantos mililitros. Ya lo vamos a ver, no se preocupe que no hemos llegado a los Ya, exámenes complementarios, gracias. pero sí el eco nos dice cuántos mililitros hay. Voy. Bien, ¿cuál es la fisiopatología entonces? Básicamente lo que sucede en el taponamiento es que se han comprimido las cavidades cardíacas. Dijimos que primero las cavidades derechas y luego las izquierdas, lo que va a dificultar su llenado, lo que va a ocasionar definitivamente una reducción del gasto cardíaco y esto nos va a activar a nuestros queridos mecanismos compensatorios. Primero, una activación adrenérgica, va a haber taquicardia, vasoconstricción y un aumento de la contractilidad en un efecto por tratar de mejorar el gasto cardíaco. Y luego va a entrar ahí nuestro querido sistema renina-angiotensina-aldosterona para tratar de incrementar el volumen de llenado y las presiones de las cavidades cardíacas. Cuando la presión intrapericárdica aumenta mucho y se superan los mecanismos compensatorios, el gasto cardíaco va a fallar, se va a reducir gravemente y el paciente va a entrar en una situación de una urgencia potencialmente fatal, ¿verdad? Y a un choque cardiogénico. ¿Qué es lo que no queremos, verdad? Bien, vamos a hablar del cuadro clínico del paciente. Si el paciente tiene un derrame pericárdico, pero el derrame no está ocasionando una compresión cardíaca, el paciente puede incluso no tener ninguna sintomatología y el examen físico puede estar normal. Pero si el derrame es abundante, va a ocasionar síntomas por compresión de las estructuras vecinas, no necesariamente del corazón, y puede tener el paciente disfagia, entendido como una dificultad para tragar, o disfonía, alteraciones de la voz. Entonces, cada vez que vean a un paciente con ronquera, no digan, ah, es una laringitis. Podría ser un derrame pericárdico, ¿verdad? Todo depende de la historia y del contexto. Pero ¿cuándo vamos a sospechar taponamiento cardíaco? Vamos a sospechar taponamiento cardíaco en un paciente que tenga signos de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Alguien me ayuda con los signos de insuficiencia cardíaca derecha? Uno. O si no les pregunto yo. Vaya, voy a preguntar yo. Magnífico. Carlos Córdoba. Carlos, ¿está ahí? Carlos. Sí, doctora, diga. Hola, ¿algún signo de insuficiencia cardíaca derecha? Fatiga, debilidad. Dícese derecha. Sería una disnea. Derecha.
entendieron mi clase. Derecha, cámara La, cardíaca. Ajá, Doctora, no, dígame. no se considera ahí la citis. Claro. Pero uno más frecuente y más temprano. edema de miembros Edema de inferiores. miembros inferiores. Ingurgitación Ingurgitación. yugular. Ahí les puse unos videos para que vieran cómo se medía la presión de pulso yugular, ¿verdad? Recuérdense que aurícula derecha está conectado con sistema cava superior e inferior. Si tengo congestión en mi corazón derecho, se va de forma retrógrado a congestionar todo el sistema venoso. Entonces tengo ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva dolorosa, ascitis, edema de miembros. Síntomas de ICC derecha. Ahora ICC izquierda, cuando hablemos de esto, o mañana el doctor Rodolfo hable de miocardiopatías. ICC izquierda es porque es el corazón izquierdo, aurícula izquierda conectado con pulmón, y entonces si yo tengo una congestión y una insuficiencia en mi aurícula y en mi ventrículo izquierdo, los síntomas serán pulmonares, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, fatiga porque baja el gasto cardíaco. Entonces, ojo con esta diferencia porque es muy, muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, ¿y por qué se me movió la presentación donde estábamos? Perdón, aquí estamos. Bien, entonces decíamos que vamos a sospechar taponamiento en todo paciente con signos de ICC derecha, que esté hipotenso o que ya esté en choque cardiogénico o que tenga disociación electromecánica. ¿Qué es disociación electromecánica? Yo le palpo pulso, pero al ponerle, yo le pongo el monitor y veo que tiene pulso en el monitor, pero yo le toco sus arterias radial y su acarótida y no tiene pulso. Eso se llama disociación electromecánica. Obviamente esto es en el contexto de un hospital, ¿verdad? Y seguramente lo han escuchado, la triada clásica de Beck, es una triada clínica en el que el paciente tiene hipotensión, ingurgitación yugular y un corazón quieto, que es típica del taponamiento cardíaco agudo por un hemopericardio, triada de Beck. Bien, los pacientes con taponamiento pueden referir disnea, aunque esta va a ser dada de forma tardía por afectación de las cavidades cardíacas. Y una forma de saber que es un taponamiento y no una ICC es que cuando tomamos la radiografía vamos a ver a un paciente con disnea intensa y sin ningún signo de congestión pulmonar. Entonces ahí sabemos que no es una insuficiencia cardíaca, porque si no los mecanismos compensatorios ya hubieran hecho que hubiera edema intersticial en el pulmón. Los hallazgos del examen físico van a guardar una relación directa con la gravedad del taponamiento. Así los pacientes que tengan un taponamiento más intenso o severo van a estar inquietos, disneicos, taquicárdicos y con una ingurgitación yugular mayor. Y los que tengan taponamientos de más bajas presiones pudieran estar con una ingurgitación menos evidente. Bien, uno de los hallazgos más importantes al examen físico del taponamiento cardíaco es el pulso paradójico. El pulso paradójico fue descrito por el señor Kussmaul, quien lo denominó pulso paradójico. La paradoja a la que se refería Kussmaul no es al cambio de la presión arterial, sino que el pulso palpado en la exploración es de fuerza variable, aunque la actividad precordial es regular. ¿Qué significa esto? Este nombre de pulso paradójico es engañoso, como dice aquí. ¿Por qué? Porque no es paradójico lo que sucede, simplemente es exagerado. Pulso paradójico se define como una exageración del fenómeno fisiológico, en el cual durante la inspiración la presión sistólica disminuye aproximadamente 8 o 9 milímetros de mercurio, pero siempre menos de 10. Entonces, en el pulso paradójico es un descenso mayor a 10. Entonces, alguno podría no entender esto porque dice, entonces, ¿por qué es paradójico? Entonces, aquí fue un poco engañoso el término que utilizó, porque lo que significa nada más es que es una exacerbación del fenómeno. Hubiera sido paradójico si en vez de descender la presión, aumentara, pero aquí no es esto, ¿verdad? Entonces, es bien importante entenderlo y poderlo evaluar. Y vamos a ver también causas del pulso paradójico porque no es exclusivo del taponamiento. Se puede presentar en taponamiento cardíaco, en pericarditis constrictiva, en infarto del ventrículo derecho, en miocardiopatía restrictiva, en asma y EPOC, en crisis, en apnea obstructiva del sueño, embolismo pulmonar, neumotórax a tensión, derrames pleurales, obesidad marcada, choque hipovolémico, pectus excavatum, ¿se acuerdan el pectus excavatus que vieron en Noso? Y compresión cardíaca extrínseca. Y yo encontré esto en internet que se llama tapón.
Son las siglas para recordarse cuáles son la etiología del pulso paradójico. La TA, evidentemente, de taponamiento, la P de pericarditis constrictiva, la O de obstrucción de la vena cava superior y la N de neumopatía obstructiva, llámese POC o llámese asma. Bien, entonces, ¿a qué se debe fisiopatológicamente el pulso paradójico? Se va a deber a una interdependencia ventricular exagerada. Básicamente esto sucede durante la inspiración. Se aumenta el llenado y el tamaño de las cavidades derechas, lo que va a ocasionar un desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda, y dado que el volumen está limitado por el taponamiento, por el efecto de presión que está haciendo el líquido, se va a producir un incremento adicional de la presión intrapericárdica y una reducción del llenado del ventrículo izquierdo. Esto va a ocasionar una disminución del volumen eyectado del ventrículo izquierdo a la circulación general y, por supuesto, eso va a ocasionar una disminución de la presión arterial sistólica. Normalmente la presión sistólica disminuye menos de 10, en el pulso paradójico es más de 10, se dice entre 10 y 20 milímetros de mercurio. ¿Y cómo se hace esto, doctora? Se hace por examen físico. Para medir el pulso paradójico se emplea su tensiómetro manual, se mide la presión arterial de la forma estándar y la única diferencia es que para escuchar los ruidos de Korokov, en vez de ir disminuyendo a 1 milímetro de mercurio como les han enseñado, se va disminuyendo un poquito más lento, con el objetivo de escuchar mejor los sonidos de Korokov, ya que ustedes saben que los primeros sonidos de Korokov van a ser audibles durante el desinflado, ¿verdad? Que eso nos da la presión sistólica, y ya luego los latidos cardíacos ocurren solo durante la expiración. Cuando tenemos un desinflado más lento del manguito, los sonidos de Korokov se van a volver audibles en todos los latidos durante todo el ciclo respiratorio. Entonces, la diferencia entre la presión sistólica a la que se escucharon los primeros sonidos de Korokov durante la expiración y la presión a la que se escuchan a lo largo del ciclo respiratorio nos va a decir esa diferencia, que en el pulso paradójico va a ser entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Les voy a poner un video para que podamos entender esto un poquito mejor. Ups. Bien, aquí dice nada más que el pulso paradójico severo se define como un aumento de la presión sistólica mayor de 10 a 20 milímetros de mercurio, perdón, un descenso mayor de 10 a 20 milímetros de mercurio, que puede ser palpado en la arteria radial, braquial o femoral como un debilitamiento o desaparición del pulso durante el paciente inspira. Puede ser necesario pedir al paciente que respire un poco más lento para poder encontrar este hallazgo, lo cual es a veces un poco difícil porque el paciente con taponamiento está muy agitado. Veamos si sale. Déjenme ponerle los subtítulos para que los que no hablan inglés puedan... No me da opción. Aquí está. Bien, pongan atención. Welcome to the Stanford 25 video on pulsus paradoxus. Pulsus paradoxus is defined as a systolic pressure drop greater than 10 with inspiration. Normally, during inspiration, the decrease in intrathoracic pressure will cause an increase in blood flow to the right side of the heart, leading to an increase in pressure transmitted to the right ventricular walls. Since more blood remains in the lungs during inspiration, a small drop in systolic blood pressure is expected. However, in tamponade, the increase in blood flow and pressure on the right ventricle during inspiration cannot be transmitted to the right ventricular wall, and is in turn transmitted to the ventricular septum. This leads to a decrease in left ventricular filling, which causes a decrease in stroke volume and a much lower systolic blood pressure.
To measure pulsus paradoxus, all you need is a stethoscope and a blood pressure cuff. Doctora, ¿Sí? In this video, the patient will be ¿Sí? Eh. ¿Que mande? perdón, no se ve el video. Perdón la interrupción, doctora, es que no se ve el video. ¿Y por qué no me dicen, pues? Qué barbaridad. Y yo aquí oyendo. Vamos a ver, stop share. El video no es para mí. Gracias por avisarme. Welcome to the Stanford 25 video on pulse Ahora sí lo ven. Sí, doctora. Gracias. paradoxus. Pulsus paradoxus is defined as a systolic pressure drop greater than 10 with inspiration. Normally, during inspiration, the decrease in intrathoracic pressure will cause an increase in blood flow to the right side of the heart, leading to an increase in pressure transmitted to the right ventricular walls. Since more blood remains in the lungs during inspiration, a small drop in systolic blood pressure is expected. However, in tamponade, the increase in blood flow and pressure on the right ventricle during inspiration cannot be transmitted to the right ventricular wall, and is in turn transmitted to the ventricular septum. This leads to a decrease in left ventricular filling, which causes a decrease in stroke volume and a much lower systolic blood pressure. To measure pulsus paradoxus, all you need is a stethoscope and a blood pressure cuff. In this video, the patient will be shown in the background. However, when actually measuring pulsus paradoxus, you should focus only on the numbers. To start, slowly decrease pressure in the cuff until you hear the first choric cough sound. Again, there's no need to look at the patient, only the numbers. Next, slowly listen until that first choric cough sound is continuous. This clip was recorded from a patient at Stanford University with a pericardial effusion. Pulsus paradoxus can be a valuable clinical tool and has been shown to have a sensitivity of 98% and a specificity of 83% in predicting cardiovascular compromise. Along with tamponade, pulsus paradoxus can be seen in some patients with constrictive pericarditis, during asthma or COPD exacerbations, and less commonly in other clinical scenarios. Importantly, pulsus paradoxus may not be present despite a patient being in cardiac tamponade in certain situations. Bien, nos quedamos acá. ¿Entendieron un poquito mejor? Sí, doctora. Gracias. ¿Cuál sería la medición del pulso paradójico en este paciente? ¿Cuánto tenía de diferencia entre la presión sistólica, el primer ruido y cuando comenzaron a escucharse ya todos los ruidos del ciclo respiratorio? ¿Alguien me dice? Si no, no entendieron. ¿O pregunto yo? Ok, pregunto yo. Sánchez Villalta. Sánchez Villalta. Hello. Sánchez Villalta está ahí. Daniela Reyes. Erla Daniela Reyes. Tampoco. ¿Alguien me escucha? Sí, doctora, sí la escuchamos. Ok, Erla Daniela. Ah, no le funciona el micrófono. Abra su cámara, vamos a verla. Erla Daniela. Escríbame en el chat. ¿Cuánto es el pulso paradójico en este paciente visto en el video?
¿Alguien que sí me entendió la pregunta? ¿O no lo han Yo, entendido? doctora, Ok, ajá. no sé si me equivoco, pero yo, según entendí en el video, cuando se empezaron a escuchar todos los sonidos, fueron después de 118 milímetros de mercurio. No, al contrario, Francisco. El primer ruido, Korokov, la sistólica, fue a los 118. Esa es la presión sistólica. Y luego se comenzaron a escuchar todos los ruidos al 100. Entonces, la diferencia de presión sistólica y la presión a la que se escuchan todos los ruidos es 18 milímetros de mercurio. Esa es la medición del descenso que tiene de la presión sistólica durante la inspiración el paciente. ¿Hoy sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, necesito que vuelvan a ver el video, se lo voy a subir como un RL separado al campus virtual para que lo vuelvan a ver y lo intenten entender. Oye, vamos a seguir, ya nos falta un poquito, no se me desesperen. Bien, ¿qué otras exploraciones vamos a hacer en el paciente con, están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, gracias. ¿Qué exploraciones complementarias vamos a hacer en taponamiento cardíaco y en derrame pericárdico? Bueno, un electrocardiograma otra vez. En este caso, ¿qué es lo que vamos a ver en derrame pericárdico? Dos cosas. Uno, voltaje muy chiquito. No sé si alcanzan a ver este trazo electrocardiográfico, pero se miran los QRS bien chiquititos. Y eso es característico del derrame pericárdico. ¿Por qué están chiquititos? Porque hay líquido entre la pared del tórax, el pericardio y el corazón. Entonces los complejos QRS salen bien chiquititos. Y ahí dice, ¿verdad? Es una reducción generalizada de la magnitud del voltaje eléctrico, tanto que la suma de los complejos QRS de 1, de 2 y de 3 no suma ni 15 milímetros. Y el otro alteración que podemos encontrar se llama alternancia eléctrica. La alternancia eléctrica consiste en que hay unos QRS bien grandotes y un QRS bien chiquito, otro grandote y otro chiquito. Eso se llama alternancia eléctrica. Y esto básicamente va a consistir en estos cambios del QRS en cada latido y se debe a un balanceo cíclico del corazón en el interior del líquido o del derrame. En la placa de tórax, lo mismo que acabamos de ver, cardiomegalia, ¿verdad? Que es un hallazgo de un derrame pericárdico importante. Y aquí tenemos algunos exámenes de laboratorio que se les van a enviar al paciente. Vamos a ver cómo está funcionando su riñón, si no tiene anemia, si no tiene problemas tiroideos. En algunos casos HIV, si sospechamos que es un paciente inmunosuprimido, si creemos que es un cáncer, pues marcadores tumorales o otros tipos de exámenes. Y si ya hay que hacer una pericardiocentesis al líquido pericárdico, se le hacen otro tipo de exámenes del cual no vamos a hablar porque no es el objetivo de la clase. El ecodoppler, este sí es fundamental en el diagnóstico del derrame pericárdico y en evaluar la repercusión del derrame. Básicamente acá lo que me preguntaba su compañero es que se muestran espacios libres de eco alrededor del corazón. Ya les voy a poner una imagen. Lo que se ve es negro en el ecocardiograma. Entonces, en la cuantificación del derrame se va a expresar como la suma de estos espacios libres. Entonces, el radiólogo va a hacer una suma. Va a decir que el derrame es ligero cuando la suma de estos es inferior a 10 milímetros, porque aquí estamos sumando espacios, moderado entre 10 y 20 milímetros y grave si supera los 20 milímetros. Y en algunos casos nos va a decir la cantidad en ml que tiene el paciente. Por eso es importante el ecocardiograma en el derrame pericárdico. Y en el taponamiento, su valor es insustituible. Permite descartarlo con rapidez, ya que si no hay derrame no puede haber taponamiento cardíaco. Y cuando lo hay, el signo ecocardiográfico más frecuente es el colapso de las cavidades cardíacas derechas, porque dijimos que ellas son las primeras que se colapsan por tener menor presión que las izquierdas. Específicamente, el colapso de la aurícula derecha es uno de los signos más sensibles, pero poco específico del taponamiento cardíaco. Entonces acá es un ecocardiograma, aquí ven el ventrículo derecho, aquí el ventrículo izquierdo y este es el derrame pericárdico. Esto es a lo que llama los ecos, ¿verdad? Se mira negro y esto es derrame pericárdico. Esta es en una proyección paraesternal, como se ha puesto, y en B es una proyección paraesternal transversa, entonces el líquido se mueve un poquito más abajo, ¿verdad? Y aquí podemos ya cuantificar cuánto hay. También se puede enviar una tomografía computarizada de tórax. Ven ustedes la diferencia del
la nitidez, ¿verdad? Aquí el derrame pericárdico no se ve negro, se ve gris y se encuentra rodeando todo el corazón. Casi podríamos decir que puede ocasionar alguna compresión cardíaca, o sea, un taponamiento cardíaco. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial ante un paciente con derrame y taponamiento? Insuficiencia cardíaca, pericarditis constrictiva, cor pulmonar agudo e infarto de ventrículo derecho. Gracias a Dios, la realización de un ecocardiograma va a permitir que en pocos minutos podamos saber si es o no es un derrame pericárdico y si hay taponamiento o no. ¿Cuál es el tratamiento? Va a depender si tiene o no tiene taponamiento, porque si es taponamiento lo que toca es una pericardiocentesis, es decir, sacar ese líquido como veíamos anteriormente. Y en la mayoría de los otros derrames que no tienen taponamiento no se hace pericardiocentesis, excepto que sospechemos que es por tuberculosis o por neoplasia. Ahí, aunque no esté causando taponamiento el derrame, se hace una punción para ir a corroborar estas etiologías. En general, el tratamiento del derrame pericárdico va a la causa que lo está ocasionando. Y como les decíamos, en el taponamiento, siempre una pericardiocentesis percutánea de emergencia. Aquí les presento los dos abordajes para hacer pericardiocentesis, el subsifoideo, que es el que acabamos de mencionar, y también el paraesternal. Ambos deben de ser guiados por ultra. Esto que ven acá, este aparatito blanco, es guiado por ultra para que no vayamos a ocasionar por ejemplo, un neumotórax, ¿verdad? Entonces el radiólogo nos dice, funcione aquí, que aquí hay seguro, ahí está el líquido, ¿verdad? Y con presión negativa nos va a entrar el líquido en la jeringa. Luego, 3 palabras de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva es una forma, gracias a Dios, poco frecuente de insuficiencia cardíaca diastólica, secundaria a un engrosamiento, fusión y calcificación del pericardio, normalmente por una pericarditis crónica. La etiología idiopática, tuberculosa, neoplásica, posterior a cirugía cardíaca, uremia y radioterapia. En la fisiopatología, básicamente, el pericardio cicatrizado, engrosado y rígido pierde su elasticidad, comprime el corazón y dificulta el llenado diastólico de los ventrículos. En el taponamiento, ¿verdad? Que es lo anterior que acabamos de ver, la compresión cardíaca se produce durante toda la diástole por el líquido a tensión. En la pericarditis constrictiva, la parte inicial de la diástole está respetada, produciéndose un llenado ventricular dificultuoso, pero un poquito más rápido que en el anterior. Una vez que alcanza los límites impuestos por este pericardio no distendible, tieso, rígido, la presión se va a incrementar y el llenado ventricular se detiene. Esta limitación al llenado va a dar lugar a que las presiones diastólicas de todas las cavidades cardíacas estén elevadas y va a ocasionar entonces congestión venosa sistémica, ocasionando los síntomas clásicos de edema periférico y congestión hepática. Entonces, la pericarditis constrictiva, como lo ven acá, ya no es un pericardio necesariamente inflamado de forma aguda, sino que rígido, tortuoso, tieso, diríamos en El Salvador, que lo que va a hacer es una restricción al movimiento del corazón, específicamente una reducción del llenado ventricular, que se va a acompañar de una reducción del gasto cardíaco. El cuadro clínico, el paciente con pericarditis constrictiva presenta síntomas de ICC derecha, que aquí se los pongo, edema, ingurgitación yugular, hepatomegalia, que incluye o que puede avanzar a cirrosis, ascitis, anasarca, ictericia y derrame pleural. Cuando ya se presentan síntomas de ICC izquierda, como disnea, ortopnea, etcétera, es porque ya la pericarditis está muy avanzada. Y les quería presentar el signo de Kussmaul, que ustedes saben que fisiológicamente cuando inspiramos, el pulso yugular colapsa, pero en este caso no se colapsa o no se desciende, ¿verdad? Entonces vamos a verlo, es un signo de pericarditis constrictiva, aunque no es patognomónico. ¿Me avisan si ven el video? El signo de Kussmaul es un aumento patológico en la ingurgitación yugular. ¿Que mande? ¿Lo logran ver? Sí, doctora. Gracias. Lo voy a volver a poner. Gracias. El signo de Kussmaul
Es un aumento patológico en la ingurgitación yugular, debido a que ni la aurícula ni el ventrículo derecho pueden aceptar más volumen que el predeterminado por la constricción pericárdica. En inspiración profunda no disminuye la ingurgitación yugular como debería, sino que puede llegar a aumentar y presentar el signo de Kussmaul. Respire hondo y guarde el aire. Largue. Bien, lo ven un poquito más despacio en casa, pero se supone que al inspirar profundamente, la vena yugular se debe de colapsar o debe de parar el pulso. Y ustedes vieron que en este caso, en vez de descender o estar ausente, incluso incrementa. Entonces eso se llama signo de Kussmaul. Es característico de la pericarditis constrictiva, pero no exclusivo. También lo puede presentar otras patologías. También tenemos en la pericarditis constrictiva, debido a la compresión que está haciendo este pericardio rígido, la presencia de un chasquido pericárdico, pero que no es el frote pericárdico. Este es un fenómeno acústico protodiastólico, que significa que es al principio de la diástole, es de baja frecuencia, se ausculta en el borde external izquierdo y en el ápex del corazón y se corresponde con el final de la fase de llenado ventricular rápido. A veces se confunde con un tercer ruido cardíaco. Vamos a escucharlo. Le pongo pausa. ¿Cuál es el chasquido pericárdico? S1 es el primer ruido cardíaco, cierre de la válvula mitral y tricúspide. S2 es el segundo ruido cardíaco, cierre de la válvula aórtica y pulmonar. Inmediatamente después del segundo ruido cardíaco viene la diástole. Entonces, este asterisco que ustedes ven acá es un ruido que se llama chasquido pericárdico. Tiene la misma colocación que el tercer ruido cardíaco y por eso se puede confundir. Pero tenemos que ver el contexto del paciente en el que estamos evaluando y lo consideramos como un chasquido. Se lo voy a volver a poner para que lo escuchen. Entonces, otra vez, ¿por qué digo que es un ruido protodiastólico? Porque después de la S2 viene la diástole y este ruido se presenta al inicio de la diástole. Esto significa proto, primero o inicio, al inicio de la diástole. Y se puede confundir con un R3 o galope ventricular en el caso de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otras exploraciones vamos a hacer en la pericarditis constrictiva? Bueno, un electrocardiograma, donde vamos a tener, igual que en el derrame pericárdico, voltaje del QRS pequeño y en algunos pacientes, 25% de los casos, fibrilación auricular. ¿Qué es fibrilación auricular? Es un ritmo caótico ocasionado por diferentes marcapasos activados en la aurícula que hacen que cambie este trazo normal y bonito de P, QRS, T a esto, ¿verdad? Que no tiene onda P, lo que tiene son ondas F de fibrilación y que la distancia entre las RR o aquí en este caso las SS sean irregulares, unas más chiquitas, unas más grandes, otras más largas. Entonces, esto es uno de los ejemplos de las alteraciones electrocardiográficas de la pericarditis constrictiva. En la radiografía de tórax, aquí la radiografía de tórax es clave para hacer el diagnóstico de pericarditis constrictiva, ya que como les voy a mostrar a continuación, un buen porcentaje de los pacientes presenta esto que se llama la calcificación pericárdica. No sé si la alcanzan a ver. Es el tejido calcificado del pericardio. Si nosotros vemos eso y las características clínicas, el signo de Kussmaul, podemos asegurar el diagnóstico de pericarditis constrictiva. Y acá una placa lateral donde vemos lo mismo, ¿verdad? Que es la calcificación envolviente del corazón. Con esto tenemos el diagnóstico hecho. Desgraciadamente, solo 25 a 30% de los pacientes lo presentan. Entonces podemos mandar un Doppler
donde vamos a tener una normalidad en la movilidad del septum interventricular, que es el signo más destacado en los pacientes con constricción. También pueden ser patentes signos de hipertensión venosa, como una dilatación de la vena cava inferior, de las venas hepáticas, como signo de congestión venosa. La TAC, o tomografía axial computarizada de corazón, de tórax en este caso, también es bastante precisa, nos puede decir cuánto mide el grosor del pericardio, que sabemos que no mide más de 2 a 3 milímetros. Y también permite la TAC determinar la existencia de esta calcificación pericárdica. Entonces, ante una sospecha clínica fundada de pericarditis constrictiva, la presencia de una TAC con un pericardio engrosado establece el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Todas aquellas enfermedades cardíacas o extracardíacas que cursan con insuficiencia cardíaca derecha, especialmente con anasarca, que significa edema generalizado. ¿Cuáles son ellas? Cirrosis hepática, estenosis mitral, tumores cardíacos, miocardiopatía dilatada, cor pulmonar crónico. Y un comentario especial con la miocardiopatía restrictiva, lo van a ver mañana con el doctor Rodolfo López, y van a ver que la miocardiopatía restrictiva y la pericarditis constrictiva son dos enfermedades tan similares que a veces no podemos hacer la diferencia por clínica. Y si el paciente no presenta esta calcificación en la radiografía de tórax o no tenemos acceso a un TAC, el diagnóstico diferencial es muy difícil y podemos estar muy dudosos de qué es lo que el paciente tiene. Entonces, esto es lo importante. El tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Ir a resectar esta parte del pericardio engrosado se llama pericardiectomía o extirpación, ¿verdad? Lo más amplio posible. La mortalidad de este procedimiento, gracias a Dios, ha bajado a solo un 10% de los casos, y en algunos casos que no vamos a poder hacer intervención quirúrgica, le podemos dar al paciente diuréticos para aliviar los síntomas congestivos, o lo podemos hacer por el paciente que no se va a operar o el paciente antes de la intervención para que esté un poquito más estable. Y jóvenes, esto es lo que yo traía para hoy. Les agradezco mucho su atención y quisiera saber si hay dudas. Hola. ¿Alguna duda o pregunta? Hola, doctora. ¿Verdad que nos va a subir todos los videos? Sí, Todos los que nos hace. A ver. Sí, se la subo en PDF y les subo los URL aparte. Ok, gracias. ¿Alguien más? Si no, los dejo porque ya me pasé varios minutitos, pero era necesario que pudieran ver estos videos para que los pudieran entender un poquito mejor. Y mañana la clase de fisiopato también va a ser sincrónica, miocardiopatías con el doctor Rodolfo López. Si no hay más comentarios o dudas, nos quedamos hasta aquí, jóvenes.